En la lección de esta semana veremos que Dios no solo liberó a Israel para llevarlo a Canaán, sino que también lo llevó a Él mismo. Su objetivo era restaurar la comunión rota que había del pueblo hacia su Dios. Dios quería recordarles que ellos eran su especial tesoro y su nación santa. Desde el Edén, Dios ha buscado al ser humano y toma siempre la iniciativa con amor para llevarnos a Él. Esto lo entenderemos mejor con esta lección número 8, el pacto en el Sinaí. Soy el pastor José Herreño y te invito para que me acompañes a estudiar juntos este maravilloso tema. Quiero invitarte para que ahí elevemos una oración donde te encuentres. Oremos. Querido Padre, gracias por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que tienes para nosotros en esta semana. Suplicamos tu presencia, la sabiduría del cielo, el entendimiento para que seamos iluminados al mensaje que tienes para nosotros en esta ocasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar leyendo nuestra cita para memorizar esta semana que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Después de liberar a Israel de la esclavitud en la que ellos se encontraban en Egipto, uno pensaría que el destino final era simplemente llegar a Canaán. Sin embargo, Dios aclara que el verdadero propósito no era simplemente una ubicación geográfica, sino una restauración espiritual completa. Y por eso el texto dice que los ha traído a mí. Esta expresión revela el anhelo profundo de Dios por restaurar la comunión con su pueblo. Este es un llamado al encuentro, a la intimidad, a la obediencia por amor al Señor. Recuerda que más allá de la tierra prometida, más allá de lo físico, más allá de cualquier bendición, Dios te quiere a ti. Su deseo es tenerte cerca como a un pueblo santo, como su especial tesoro. ¿Responderás hoy a ese llamado que Dios tanto te hace cada día? En la lección del domingo, en el monte Sinaí. En el monte Sinaí no fue un simple lugar de paso, sino fue el punto donde Dios formalizó esa relación con el pueblo de Israel. Allí el Señor ofreció un pacto lleno de propósito, un pacto de amor, un pacto y un llamado espiritual. Veamos lo que la promesa de Dios que se hizo aquí en este lugar tan especial. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 19, versículos 3 y 4. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Antes de hacer cualquier solicitud, Dios les recordó su poderosa intervención en Egipto. Dios les mostró que fueron testigos de su juicio contra los opresores y de ese cuidado especial que Dios hizo hacia su pueblo. Esta experiencia pasada debía cimentar ahora la fe del pueblo. Por eso es que Él, o Dios, no solo los sacó de la esclavitud, sino que también los condujo hacia Él, hacia el Señor mismo. Y allí el Señor quería establecer un reino de una nación santa, y quería establecer una relación de pertenencia, esa relación de cuidado. El poder de Dios no fue para demostrar solamente su poder, sino que fue un acto especial de amor. Fue la referencia de cómo Dios los tomó, los sacó de la esclavitud, los trajo a un nuevo lugar, y cómo esta imagen de protección divina del Señor se ve constantemente. En esencia, el Señor les dijo: ya vieron quién soy y ahora van a ver qué voy a hacer cuando ustedes confíen en mí. Esta obediencia que el Señor estaba buscando tenía un fundamento que no estaba basado en el miedo, sino más bien en lo que Dios había hecho en el pasado. Y esto se llama gratitud. Cuando usted recuerda, cuando yo recuerdo lo que Dios ha hecho en el pasado, solo me queda con gratitud obedecer a Dios ahora, hoy. Ahora,
Descubramos cómo esta identidad especial que Dios deseaba que se le otorgara al pueblo tuviera un resultado en la relación que Dios esperaba tener con ellos. Veamos lo que dice el versículo 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios expresó su deseo de hacer de Israel una nación distinta, un reino de sacerdotes, una gente santa, un pueblo especial. Esta identidad era funcional porque Dios realmente quería convertir a su pueblo un pueblo de sacerdotes. Debían interceder, debían enseñar y debían guiar a las naciones al verdadero Dios. Ese era el propósito que Dios tenía con su pueblo. Ahora, como pueblo santo debían vivir apartados también de la corrupción del mundo. Debían reflejar la pureza del Creador, ese carácter divino en el que Dios siempre ha demostrado ser santo y puro. Pero por eso cuando Dios elige a Israel, no fue por mérito ni siquiera. No fue porque ellos fueran superiores, no fue porque ellos estuvieran de una característica especial en sus cuerpos, en sus mentes. No, sino que era el propósito de Dios que ellos fueran un canal de luz y quien los iba a guiar en ese proceso iba a ser Dios. Quien los iba a preparar era Dios. Mira, cuando Dios nos escoge a nosotros, no nos escoge porque haya algo bueno en nosotros, sino porque Dios ha puesto su misericordia, ha puesto su gracia hacia nosotros. Y cuando eso sucede, hay una bendición. Dios va a guiar nuestras vidas y nos va a llevar a sendas que quizás nunca hemos conocido. Por eso, esta nueva identidad que el Señor les quería dar era separarlos del pueblo pagano, pero no aislarlos, sino más bien prepararlos como testigos. Ser ese pueblo que implicaba tener privilegios, pero también una responsabilidad de manifestar, representar al Dios Santo de Israel. Esa identidad exigía coherencia con la voluntad del cielo. No era vivir por vivir, no era simplemente decir soy hijo de Dios o soy un hebreo o soy un hijo de Israel o soy un hijo del Dios Todopoderoso. Era representarlo. Veamos lo que dicen los versículos 7 y 8, porque allí dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Luego de que Moisés comunicó estas palabras del Señor, el pueblo respondió al llamado de manera unísona. Afirmaron claramente y comprometidamente que estaban dispuestos a obedecer al Señor cuando Él lo dijera y cómo lo dijera. Esta respuesta muestra que comprendieron la seriedad del momento y quisieron sellar el pacto con ese consentimiento, con esa decisión. Y aunque más adelante su fidelidad sería puesta a prueba, esa decisión de cierta forma marcó un punto de partida importante. Porque Dios no busca sumisión a la fuerza. Dios espera que haya una decisión ante la invitación de Dios. El pueblo le dijo a Dios que sí. Y eso abrió el camino para que Dios los tratara como su posesión especial. El pueblo aceptó ese llamado, dio inicio formal a esa identidad como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Y ese mismo Dios hoy también te llama a ti y me llama a mí a que escuchemos su voz, a vivir en fidelidad, a reflejar el carácter santo ante un mundo que necesita de luz. ¿Responderemos con la misma entrega o nos haremos los que no son ese llamado para nosotros? Dios nos ayude a entender que el llamado Dios todavía lo sigue haciendo para que seamos ese pueblo especial que honre y glorifique su nombre. La lección del lunes, la preparación para recibir el don. Esta lección, y antes de dar su ley, Dios preparó al pueblo con una solemnidad especial. Y me llama la atención y profundamente he sido conmovido con este día de la lección.
Porque aquí vamos a ver cómo el paso a paso de cómo el Señor guió a Israel a estar espiritualmente preparado para escuchar la voz de Dios y recibir sus mandamientos. Veamos el contexto. Éxodo capítulo 19, versículo 9 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Aquí comenzamos observando que Dios no se limitaría a hablar solamente con Moisés de manera privada, sino que él quiso manifestarse de manera que todo el pueblo escuchara y creyera lo que Dios iba a decir. Esta intención muestra el deseo de Dios de que el pueblo de Israel se fundara en evidencias concretas, claras, y no en rumores, no en críticas, no en lo que de pronto Moisés iba a decir. La indicación es que el pueblo debía santificarse. Dios había pedido que el pueblo lavara sus cuerpos, lavara sus ropas, que se abstuvieran de relaciones sexuales como símbolo de consagración. Y esto era importantísimo porque Dios iba a preparar al pueblo para algo importante. Y es que al encuentro con Dios requería limpieza, tanto interna como externa. Ahora, pasemos a lo que realmente pasó o sucedió y lo que Dios estableció, esos límites que dio para proteger la santidad en su presencia. Veamos lo que dicen los versículos siguientes, versículos 12 en adelante. Y señalarás término al pueblo de en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Dios aquí manda a delimitar el monte Sinaí. Nadie, ni animales ni personas, debían tocarlo ni llegar a él, porque esto iba a producir la muerte. Moisés obviamente obedeció, fue, bajó, buscó al pueblo y lo santificó. Y todo esto enseñaba que no se puede tratar lo sagrado con ligereza. Dios estaba mostrándole al pueblo un orden, una preparación. Y hoy también hay fronteras espirituales que debemos respetar al acercarnos a Dios. Ahora, pasemos a eso que de pronto de manera imponente se muestra esa manifestación de la presencia de Dios sobre el monte. Veamos lo que dice el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Aquí ya se describe la escena del tercer día. Hay truenos, relámpagos, una nube que está espesa, sonidos fuertes de trompeta y un monte que dice que allí se humeaba. Todo el pueblo estaba temblando. Esta no era una demostración para asustarlos, sino para revelar la majestad divina del Señor. Moisés condujo al pueblo al pie del monte, donde presenciaron el descenso de Dios, como dice allí, en fuego. El monte se estremecía, la trompeta se intensificaba y Dios respondió a Moisés con voz. Era una experiencia multisensorial, porque cada parte de nuestro o el cuerpo de ellos se destinaba a grabar en la conciencia del pueblo que estaban ante el Creador. Sus ojos, sus oídos, su boca, todo estaba siendo impactado. Y el mensaje que Dios quería darles era que Dios es un Dios cercano.
Pero no era un Dios común, no era un Dios para tratarlo como quisiéramos, porque todo lo que había alrededor de esta manifestación era simplemente una parte, una manera sencilla de su revelación. Ahora, sigamos porque allí hay una advertencia final donde Dios les da acceso restringido a su presencia. Mire lo que dice el versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Aquí se ve que aunque las instrucciones ya habían sido dadas, Dios conoce la propensión humana y el de la desobediencia. Por eso incluso los líderes debían santificarse. Y esto muestra que esta orden no era solamente para una sola persona o para una parte de personas, era para todos. Esto revela cómo nadie estaba exento de que debían dejar a un lado la obediencia, debían respetar ante todo lo sagrado, lo que Dios había indicado. Ahora, solamente Moisés y Aarón fueron autorizados a subir al monte Sinaí. Este detalle resalta que el acceso a la presencia de Dios no se da en nuestros términos, sino en los de Dios. La preparación para recibir el decálogo, los 10 mandamientos, no fue casual, fue cuidadosamente dirigida por Dios. Y Dios estaba preparando cuidadosamente a Israel antes de darle la ley de Dios. Les enseñó reverencia, les enseñó pureza, les enseñó límites, les enseñó que debían obedecer. Esa preparación sigue hoy en este tiempo, porque para recibir la palabra de Dios debemos acercarnos con humildad, con respeto, porque cada vez que vamos a la palabra de Dios, vamos a un mensaje santo, un mensaje especial, algo que Dios ha consagrado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura debe ser leída y atendida y practicada de manera solemne. Ahora, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Vivimos hoy con la misma solemnidad y seriedad con que Dios le reveló al pueblo de Israel acerca de este monte? Mira, la santidad y la pureza es una necesidad que debemos tener nosotros como cristianos, porque estas dos cosas nos permiten estar en comunión con lo divino. Dios de verdad que nos ayude para que al amar su palabra, al amar su verdad, al acercarnos a Él, podamos desechar toda clase de pecado, toda clase de mal y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La lección del martes, el don del decálogo. Este decálogo, los 10 mandamientos o la ley de Dios, Dios aquí se presenta como un Dios que salva, pero que también revela los mandamientos, como Él espera obediencia, porque si amamos a Dios, pues debemos guardar sus mandamientos. En esta lección aprenderemos un poco acerca de la ley de Dios, de la gracia de Dios a través de los mandamientos que el Señor ha dado. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estos primeros 3 mandamientos establecen la forma en que nosotros debemos relacionarnos con Dios. El primero llama a una lealtad exclusiva. Este mandamiento no permite compartir el trono de nuestro corazón con ningún otro poder o Dios. Dios desea nuestra devoción total,
no por imposición, sino como la respuesta al amor que nos ha ofrecido y que nos ha liberado del pecado. El segundo mandamiento nos habla o nos manda a no representarlo con imágenes. En un mundo de idolatría, Dios reclama que no lo hagamos. Él espera más bien una fe que no ve las cosas materiales, pero una fe que sí ve a Dios. El problema no es solo la forma del ídolo. El problema no es el esquema que hay allí. El problema es que se distorsiona la percepción de quién es Dios. Cuando el ser humano idolatra y crea figuras para decir que ese es Dios, Dios o el ser humano pierde la percepción correcta de quién es Dios. Porque lo vemos allí como un simple muñeco, como un simple estatua, como una simple imagen. Y Dios no es eso. Dios no se puede cerrar a una simple imagen. Ahora, el tercer mandamiento nos habla o nos prohíbe tomar su nombre en vano. Y esto no se refiere solo a maldecir el nombre de Dios, sino a invocar su nombre sin reverencia o vivir como si su carácter no importara en nuestra vida. Si somos llamados hijos de Dios, debemos reflejar el carácter de Dios en nuestra experiencia diaria, con un testimonio de verdad, con un testimonio de que de verdad Dios es nuestro Dios. Llevar su nombre implica representarlo fielmente. Y estos tres mandamientos, estos primeros tres mandamientos, nos enseñan que amar a Dios no es un sentimiento, no es algo superficial. Esto es un compromiso total, es una adoración exclusiva, es reverencia a Dios, es fidelidad a sus principios. Por eso estos primeros tres mandamientos son fundamentales porque se dirigen directamente a Dios, al igual que lo que dice el cuarto mandamiento. Veamos lo que dice el cuarto mandamiento en el versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El cuarto mandamiento es un llamado a recordar. Acuérdate, es lo que dice el texto. No es una orden nueva, es algo que ya existía desde la misma creación. Allí en Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3, se daba ese anuncio de que el sábado era un día especial, era un día de conmemoración al día que Dios había hecho la creación. Dios no solo ordena descansar, pide que lo santifiquemos, pide que no solamente lo recordemos, sino que vivamos en exclusividad, que nos apartemos de lo que el mundo ofrece, de lo trivial del mundo, para que en esas 24 horas del día lo disfrutemos. El sábado no es un día para la ociosidad, es para renovar nuestras fuerzas, es para renovar nuestra comunión con nuestro Creador y Redentor. Ahora, no somos adventistas solamente del sábado, que hay una preocupación demasiado fuerte, y es que a veces hay adventistas de solo sábado o hay adventistas de ni siquiera un sábado, porque durante toda la semana no buscan la Biblia, no oran, no estudian, no cantan, no hacen nada para consagrar sus vidas al Señor. Entonces, son exclusivamente del sábado, pero a veces ni siquiera de todo el sábado, porque entonces llegan a las 10 de la mañana a la iglesia, 11 de la mañana y están en una hora de culto y se desaparecen y nunca más se vuelve a ver ese hermano en la iglesia, quizás. O es probable que también ese hermano se vaya a dormir o se ponga a hacer otro tipo de actividades o cosas. El sábado es un día sagrado. Es el día que el Señor dijo, acuérdate que es mi día, no es tu día, es el mío. Y esta parte o en este mandamiento, Dios une dos realidades. Primero, nos recuerda la obra creadora del sábado. Bueno, la obra creadora de Dios en el sábado. No adoramos al sábado, adoramos al Dios creador en sábado. Y también nos recuerda, en segundo lugar, esa autoridad de Dios como legislador, como el Dios que declara que es un día de santificación, de reposo y de bendición. Al descansar el séptimo día,
tú y yo testificamos que dependemos de Dios, no de nuestras fuerzas, y allí reconocemos su soberanía sobre el tiempo y sobre la vida. Por tanto, cuando guardamos el sábado es una expresión concreta de que amamos a Dios. Es la cita divina que cada semana el Señor nos pide que tengamos. Dios nos pide que todos los días le oremos, porque hay gente que piensa es que ustedes solo guardan el sábado. No, nosotros guardamos al Señor, amamos al Señor y guardamos todos sus días, porque todos los días debemos ser fieles a Él, todos los días debemos amarlo, todos los días debemos obedecerle. Pero el sábado es una cita especial, porque quien la convoca es Dios y nos pide que ese día lo recordemos como el Creador. Recordemos que Él es el soberano y que Él merece toda honra, gloria y adoración. Si Dios nos ha pedido el sábado, ¿quién soy yo para negarlo? ¿Qué ser humano tiene esa capacidad para contradecir a Dios? Quienes realmente se comprometen y han amado al Señor van a obedecer al sábado. Es lo que el Señor ha pedido y es lo que deberíamos hacer. Así que hasta este punto, estos 4 mandamientos nos relacionan directamente con Dios en adoración, en reverencia, en respeto al Señor, pero también en obediencia a su palabra, a no adorar imágenes, a no guardar otro día diferente al que Él mismo estableció y que nos recuerda que Él es el Dios creador y legislador. Pero ahora veamos los siguientes 6 mandamientos. El versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los mandamientos que van desde el mandamiento 5 al 10 nos enseñan cómo amar al prójimo en la vida diaria. El 5.º mandamiento comienza diciendo que debemos ese mandamiento guardarlo en nuestro círculo familiar, especialmente honrando a padre y a madre. Con este deseo, Dios espera que nosotros seamos fieles. Es básicamente obediencia y respeto a la autoridad. El 6.º mandamiento es: no matarás. Allí nos invita a proteger la vida como un don sagrado que es de Dios. Y esto va más allá del crimen. Esto abarca también nuestras palabras, nuestras actitudes o pensamientos que destruyen a otros, de manera que nosotros a veces afectamos cuando hacemos ver a otros con palabras ofensivas. El siguiente mandamiento es: no cometerás adulterio. Dios quiere que como cristianos guardemos, o como hijos de Dios guardemos la pureza del matrimonio, la fidelidad, protegiendo allí la confianza, ese afecto y en el vínculo más íntimo de la sociedad que es el matrimonio. Pero también esto involucra todo lo que se puede cambiar en su estado original. Y de esta forma también llegamos a engañar a otros por la apariencia. Es, por ejemplo, cuando alguien vende leche y a la leche le echa agua y vende la leche como leche pura, pero realmente adulteró el estado original de la leche. O el que vende gasolina y le echa agua para que la gasolina rinda más y vende la gasolina, y esto es adulterar. ¿Cuántas cosas se pueden adulterar? Por ejemplo, también el peso. Si alguien vende algo y al peso lo corre para que de alguna manera cuando se eche algo no pese exactamente lo que tiene que pesar. Todo esto es adulterar. La Biblia no dice no cometerás adulterio con tu esposa o con otra persona que no sea tu esposa. Está diciendo no cometerás adulterio. Y eso involucra muchas cosas. ¿Qué estamos fallando o en qué estamos fallando nosotros en respecto a este mandamiento? ¿Cuántas cosas podemos estar adulterando, usando mal y realmente estamos ofendiendo a Dios? El siguiente es: no hurtarás y no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Esto nos llama a respetar los bienes ajenos, a cuidar con honestidad nuestra vida, a no ser ladrones, a no tomar lo que no es nuestro, no hablar lo que no tenemos que hablar. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser íntegros, que son pilares fundamentales en ese amor práctico que debemos tener con nuestro prójimo. A veces usamos nuestra lengua mal, hablamos cosas que no debemos hablar, o somos chismosos, o somos murmuradores, o somos de los que nos quejamos por todo. Eso es pecado. La Biblia dice que no lo hagamos. Ahora, finalmente nos habla de no codiciarás.
Y allí apunta a una parte dura del corazón del ser humano, porque este es un llamado a la satisfacción y al contentamiento, a no desear lo que pertenece a otra persona. Esto debe llevarnos a evitar el deseo de que este deseo excesivo se convierta en pecado. Cuando yo veo que a otra persona le está yendo bien, yo puedo tomar dos posturas. Uno, alegrarme y decir qué bueno que esa persona está prosperando. Y de cierta forma puedo motivarme a decir, yo también quiero hacerlo, quiero motivarme a luchar por la casa que tiene el vecino, mi amigo, o por el carro que compró, o por la finca que compró, o por la ropa que compró. Sí, de pronto puedo tener un buen deseo de luchar y de pronto esforzarme para lograr las cosas que quiero. Pero hay un problema cuando yo empiezo a codiciar y en la codicia, cuando empiezo a mirar lo del otro, empiezo a decir, es que lo que tiene es porque se lo regalaron o porque algo turbio debe estar haciendo. Y entonces, aparte de la codicia, se está metiendo la envidia, se está metiendo la mentira y empezamos a meterle cosas y por eso la codicia no es buena. Yo puedo de pronto admirar lo que otro tiene, pero no codiciarlo, no desearlo, incluso pensar en quitárselo. Dios, saben hermanos, no solo nos pide obediencia, sino que nos inspira desde la cruz y nos dice desde la cruz que no matemos, que no robemos, que no le hagamos daño a nuestro prójimo. El Señor desea que tú y yo guardemos los mandamientos en su plenitud, que amemos al Padre, que obedezcamos y seamos fieles a Dios, pero que también sirvamos a nuestro prójimo, lo amemos como a nosotros mismos. Cada día, al recordar la ley de Dios, deberíamos preguntarnos, ¿amo como Dios me ha amado? ¿Amo como Dios espera que yo guarde o obedezco como Dios espera que yo obedezca sus mandamientos? El Espíritu Santo puede escribir esos mandamientos en nuestro corazón, como dice Hebreos capítulo 8. Dios puede transformar nuestra obediencia. Debe llevarnos Dios a deleitarnos en obedecer fiel a Dios. Mira, hoy día necesitamos cristianos. Necesitamos ser cristianos. Necesitamos ser hijos de Dios que amen la obediencia a Dios. Que se deleiten en obedecer a Dios. Que cuando Dios diga algo, usted no lo dude. No saque peros, no saque excusas, no huya del llamado de Dios, sino que simplemente se deleite, disfrute ser fiel a Dios. Sabes que a veces no es fácil. No es fácil porque disfrutamos el pecado, a veces disfrutamos lo malo, nos llama la atención lo que está mal, pero la ley de Dios nos muestra el carácter de Dios y guardarla con amor nos prepara para vivir como Él vivió aquí en la tierra, como Jesús vivió en la tierra. En conjunto, estos mandamientos revelan que el amor verdadero no daña, porque Dios reflejó su amor en la ley de Dios. Estos mandamientos nos protegen, nos llevan a honrar, nos llevan a respetar, nos llevan a edificarnos y a cuidar también a nuestro prójimo. Amar no es un sentimiento vago, banal, es un compromiso diario con Dios, es un compromiso diario con las personas que nos rodean. ¿Sabes? Dios espera que tú y yo guardemos su ley, pero antes de guardarla por miedo, por preocupación, por pensar que nos van a dar un castigo, debemos amar a Dios primero. Amando a Dios, guardar sus mandamientos serán una delicia, serán un deleite, lo disfrutaremos. Que Dios nos ayude a ser fieles guardadores de su palabra y de su ley. La lección del miércoles, diferentes funciones de la ley de Dios. ¿Sabes qué es interesante esto? Porque Dios no solo ordena que guardemos la ley, sino que nos revela qué debemos hacer. Nos muestra quién es Dios y cuál es su voluntad para nuestra vida. Y en esta lección veremos 4 funciones esenciales de la ley que nos enseña su valor, la necesidad y el propósito en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Veamos lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mira lo que dice el texto, Dios es santo, justo y bueno. Por eso su ley también lo es. La ley refleja el carácter de Dios y permite que lo conozcamos más cuando la obedecemos. Así como un espejo muestra el rostro, la ley muestra el rostro moral de Dios. Nos recuerda que no adoramos a un ser arbitrario, enojón o que solo piensa en el juicio, sino un Dios cuya voluntad es perfecta, cuyo amor y verdad
siempre se va a reflejar en nosotros. Si queremos ser como Él, pues debemos reflejar eso mismo, el carácter de Dios. Ahora, veamos cómo debemos considerar esta ley cuando dejamos que ella nos guíe. Mira lo que dice el texto, Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así como un espejo muestra la suciedad del rostro, la ley de Dios revela el pecado en nuestro corazón. Pero la ley no tiene la función de limpiarnos, solo muestra la necesidad de limpieza. Allí Santiago enseña que quien oye la palabra pero no la obedece es como el que se ve en un espejo y luego se olvida de cómo era. Por eso Dios quiere que nosotros perseveremos en la ley perfecta, la de la libertad. Y quien lo haga será bienaventurado. La ley no nos salva, pero sí nos señala la senda correcta, nos muestra cómo funciona el hecho de que cuando vayamos y obedezcamos a la ley, nos daremos cuenta de cómo está nuestra condición. Funciona como una cerca que marca los límites de la libertad y nos advierte del peligro. A veces la ley se percibe como un obstáculo para la gracia, pero es todo lo contrario. La ley es el espejo fiel que nos muestra la verdad sobre quiénes somos nosotros. No puede justificarnos, no puede salvarnos, pero sí puede impulsarnos a buscar al único que puede hacerlo. Por eso ignorar la ley es cerrar los ojos al diagnóstico que Dios nos quiere dar a través de su ley. Jesús no vino a anular la ley, sino vino a cumplirla. Y cuando Él aceptó, o mejor, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, aceptamos también el estándar moral de Dios, su ley. Por eso el Evangelio no es una excusa para pecar. Dios quiere que nosotros obedezcamos a su ley porque así podemos parecernos a Él y pasar de nuestra condición de pecado y ver nuestra naturaleza pecaminosa y desear ser como el Señor es. Así que la ley no es una enemiga de la fe, no es contraria a la voluntad de Dios, es compañera en ese camino a la redención. Por eso la ley de Dios no salva, vuelvo y digo, pero sí revela una guía. Nos conduce a Cristo y nos transforma. Este es un reflejo del carácter divino y es una manera en la que Dios utiliza como una herramienta indispensable para la vida cristiana. Cuando rechazamos la ley, rechazamos la luz que nos muestra la necesidad de buscar a un Salvador, de buscar a Dios, de buscar a Cristo, que es el único que nos puede ayudar. Por eso, hermanos, debemos aceptar su palabra, debemos aceptar su ley. Aceptarla es abrir el corazón al obrar de Dios, es aprender a ser humildes y a decir, Señor, yo me miro a la ley, soy un pecador y necesito de tu gracia, necesito de tu salvación. Y gracias a ese ofrecimiento que el Señor nos hace, es que tú y yo podemos tener la certeza de que al suplicar, ser transformados y ser santificados por el poder de Dios, lo podremos llegar a hacer. La lección del jueves, la ley como promesa de Dios. Aunque la ley no puede salvarnos, no fue dada para condenarnos, sino para mostrarnos el camino hacia la justicia del Señor Jesús. Hoy exploraremos cómo esos 10 mandamientos son, en esencia, promesas que reflejan la obra redentora de Dios. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La función inicial de la ley es clara. No nos justifica, no nos salva, pero sí hace evidente el pecado. Nos muestra cuán alejados estamos de la gloria de Dios. Y al hacerlo nos deja sin esperanza. Y esto es interesante porque no nos empuja al abismo, sino que nos empuja a buscar al Salvador, a Cristo Jesús. Es como ese diagnóstico médico que aunque no puede sanar, nos lleva al tratamiento correcto. Esta revelación no es para condenar, es para conducirnos a la gracia. Por eso la ley y el evangelio no son enemigos, son compañeros en el plan de la redención y la salvación del ser humano. Ahora, pasemos ahora a considerar cómo la justicia de Dios se manifiesta fuera de la ley. Veamos lo que dice la Biblia en Romanos 3, 21 al 24.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La ley testifica de una justicia superior. Mira, esto es importante y pon mucha atención a esto, porque esta justicia no depende de nuestras obras, sino de la justicia de Cristo. Por eso nuestra confianza está puesta en Cristo, porque lo que la ley no podía hacer por causa de nuestra debilidad, que nosotros no podemos por nuestras obras, Dios lo logró por medio de Jesús al venir a la tierra y demostrarnos cómo debemos vivir. Y esta es una revelación poderosa, porque la ley nos enseña que debemos ir a la fe. Y la fe nos lleva a Cristo y Cristo nos justifica. La justicia no se alcanza al cumplir, sino al creer en Jesús, el que todo lo pudo. Ahora, por tanto, no anulamos la ley. Más bien, entendemos su verdadero propósito. La ley no puede ser quitada, porque sin la ley no hay orden. Sin la ley el pecado va a hacer de las suyas. Es como cuando en el tránsito no hay leyes, no hay normas. ¿Qué haría la gente si no hay normas de tránsito? Si no se obedecen a las señales de tránsito. ¿Qué va a hacer la gente? Va a vivir de una manera desordenada. Aquí cada quien se va a ir por donde quiere, nadie le dice nada porque no hay una norma establecida. Por eso la ley está allí para decirnos todo lo importante de nuestra vida. Ahora, allí se va a ver algo que se llama la universalidad del pecado. Es lo que decía Pablo aquí en Romanos. Y es la universalidad del pecado en que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también existe la universalidad que se aplica a la justificación, porque todos pueden ser justificados gratuitamente por la gracia de Cristo Jesús. Es decir, la ley no hace acepción de personas al condenar, porque la ley sí me condena, porque me muestra mi condición y me condena, pero no me deja allí, porque me señala a Cristo y la ley me lleva a Cristo, me dice hay una solución en Cristo y el Evangelio no hace acepción de personas. Y aunque todos están destituidos y todos hemos pecado, Dios dice todos pueden recibir la gracia. Todos pueden recibir la salvación. Dios no hace acepción de personas o no ofrece la salvación solo para un grupo. Y esto es maravilloso, porque lo que no pudimos lograr nosotros, Cristo lo logra por nosotros. Es algo que posiblemente no logremos comprender de manera absoluta, pero la gracia de Dios transforma la imposibilidad legal en una realidad espiritual. Dios dijo, el que peca, muere. Esa es la consecuencia del pecado. Pecar es desobedecer y desobediencia trae muerte. Eso es lo que Dios ha dictaminado desde la misma creación. Todo el que peca tiene como consecuencia la muerte. Dios eso no lo va a cambiar. Por amor a nadie lo va a cambiar, porque su ley es su ley. Sus órdenes son sus órdenes. Sus mandatos son sus mandatos. Por eso Dios ha puesto una solución a ese problema. Y la solución es Cristo. ¿No pudiste guardarla? Pues Cristo ya lo hizo. Y Cristo te justifica. La justicia de Cristo te abraza y lo puedes recibir si por fe lo crees. Ahora, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dios ofrece su justicia gratuitamente. Es cuando vemos nuestra impotencia ante la ley que estamos listos para recibir la gracia de Dios. Esta ley que nos mostró lo malo ahora apunta hacia lo bueno, que es Cristo. El Evangelio, hermanos, no elimina la ley, sino que le da poder, le enseña y deja claro que la ley sigue vigente. Ahora, los mandamientos son promesas también, porque son promesas que nos ayudan a caminar por fe. Ahora, pregunto, ¿es la ley una carga o una bendición para ti? Pregunto, analízalo. ¿Para ti la ley es una carga o una bendición? Porque depende de si la ves como un camino de obras o como una promesa cumplida en Cristo. Todo depende en cómo lo estés viendo.
Pero si caminamos con el Señor, amamos primero a Dios, amamos a Cristo por todo lo que ha hecho en él, en nosotros, pues obedecer será simplemente un acto sencillo de amor, de respuesta a todo lo que Dios nos ha dado. Pero cuando yo baso mi obediencia en que tengo que guardarla para no perderme, en que la ley es una prohibición y lo veo en lo negativo y siempre en lo malo, no voy a ser capaz, porque me voy a frustrar, no voy a poder. Necesitamos aferrarnos a Cristo con fe en su gracia y Él nos libertará, nos perdonará, nos dará fuerza para ser vencedores. La lección del viernes para estudiar y meditar. En esta parte de la lección leeremos lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 311. Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza, en consonancia con el exaltado carácter de esa ley. En el pueblo se debía grabar que todo lo conectado con el servicio a Dios debe considerarse con gran reverencia. Mira, Dios no solamente entregó una norma de conducta, sino que creó todo un entorno para despertar en su pueblo un profundo respeto por su autoridad y esa santidad que él tiene. El objetivo era obediencia y que la ley quedara grabada en el corazón de todos los seres humanos. Esa ley quedara grabada como la expresión del carácter divino. Cuando nosotros contemplamos la santidad de la ley, percibimos cuán necesitados estamos del Señor, cuán pecadores somos. Y esto nos conduce a una reverencia profunda, como la que Dios quiso despertar en el Sinaí. Hay un deseo sincero de Dios en que nosotros reflejemos su carácter. Él desea que entendamos que la ley es especial, que es santa, buena y justa. Los mandamientos son también promesas para nosotros, porque cuando los guardamos somos protegidos del mal, somos protegidos de la avaricia, de la irreverencia, de la maldad del corazón del ser humano. Lo que Dios ordena es que nosotros seamos obedientes por la fe y allí veremos los milagros, las bendiciones de mantenernos en el cerco protector de su ley. Esta semana yo quiero invitarte para que le digas al Señor esto, si es tu deseo: Señor, escribe tu ley en mi corazón. Si ese es tu deseo, dile así: Señor, escribe tu ley en mi corazón. Que Dios nos ayude a no olvidar su ley, a obedecerla, a respetarla y a darle el mismo cuidado que Dios pidió al pueblo de Israel cuando la iba a dar. Cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, ojalá vayamos con ese respeto, con esa limpieza, con esa prontitud a obedecer de manera sincera, pero de una manera correcta. Dios nos ayude a ser fieles, obedientes a la ley y a su palabra. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias por el mensaje que nos das a través de esta lección. Suplicamos, Señor, tu presencia nos guarde, nos ayudes a ser obedientes. Pedimos una bendición para que cada una de nuestras familias puedan estar en el cerco de tu ley, podamos ser obedientes y que con la ayuda de Cristo podamos ser fieles guardadores de tus mandamientos. En esta hora pedimos tu bendición, ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querido, gracias por estar hasta este momento apoyando este ministerio. Dele me gusta, compártalo y permita que si usted quiere dejar allí un saludo o alguna petición especial de oración, lo pueda hacer en los comentarios. Que Dios te bendiga y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.